Panicuna, Wauwicuna, hermanas y hermanos, estamos avanzando nuestras clases de quechua porque hay interés de muchos de ustedes y me dan aliento. Hoy día estudiamos morfema enclítico pita. Ayarishu. Empecemos. Morfema enclítico pita. En el dialecto quechua 2 equivale a manta. Repito, morfema, elemento mínimo que no tiene independencia, pero tiene significado. Enclítico que va después de la palabra. Equivale en el español a las preposiciones de, desde. Preposición que va antes de la palabra, de. Expresa procedencia y origen. Por ejemplo, Maipita Kayanki, ¿de dónde es usted? Así se pregunta con respeto. No se dice Maipita Kanki, significa ¿de dónde eres? Es un tuteo. Solamente entre amigos o muy conocidos. Pero con respeto, Maipita Kayanki, la respuesta, Ankashpita Kaya. Soy de Ancash. También usa cortesía en la respuesta. Maipita runa yuringanta pukaukis villamargan. Un anciano me contó de dónde apareció la gente. Pongan atención, ¿qué me dijo ese anciano? El Aukis. En otros lugares lo llaman Ruku. Y por Cusco lo llaman Machu. Pukyupitash, Hochapitash, Machaypitash y Arguna. Dicen que había salido del manantial, del lago y de la cueva. Qué bonita metáfora, ¿verdad? Alegoría del nacimiento del ser humano. Manantial, lago, cueva. Guairash hanaj patzapita apamunaj. Dicen que el viento la había traído del mundo de arriba. Otra explicación sobre el origen del hombre. Maipita piskatun. Runagam kajpita yurikashka. De donde sea, la gente ha aparecido de lo existente. Es la explicación bastante real. Manakajpitaga imapis yurikanchu. De la nada no aparece nada. Síntesis de la filosofía. De la nada no aparece nada. Manakajpitaga imapis yurikanchu. Aukis, anciano. Repito que en otros lugares dicen Ruku, Machu. Kaj, lo existente. Kai, verbo ser. Machay, cueva. Pero si la cueva tiene una oquedad interior, lo llamamos Tojo. Manakaj, nada, lo no existente. Maipitapis, expresión adverbial, de donde sea. Ahí están los elementos. Mai, pita, pis, de donde sea.
Puquio, en castellano andino, puquio, manantial. Cocha, lago, laguna. Runa, gente. Y es una categoría. Muchas veces decimos tagaira, manam runach, aquel ser no es gente, es una categoría que diferencia del animal por sus virtudes. Runa, guaira, viento. Y el mes de marzo es guairaquilla, mes de viento. Por algo no encendemos fuego fuera de la casa. Y hasta en la casa ponemos algo que proteja al fogón. Yargui, salir. Yurikai, aparecer, originarse. El morfema pis, el elemento pequeño, pis, lleva antes un guión, significa que allí hay una palabra base. El morfema pis o el sufijo pis también significa aseveración de lo dicho. Ejemplo, Kaichau ima piscan, aquí hay de todo. Canampis tamia, hoy también llueve. La secuencia pis, su, significa tampoco, negación absoluta, nada. Ejemplo, Kaichau ima piscancho, aquí no hay nada. Canampis tamiancho, hoy tampoco llueve. Bien, nuestra clase ha terminado. Repito que yo estoy enseñando el dialecto quechua 1, el quechua central. Comprende departamentos de Lima, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín. ¿Han visto cómo he ido señalando con los dedos? Esto también los diferencia de una cultura con otra. Yo comencé con pulgar y con la mano abierta, y luego fui numerando. En otros pueblos lo van a hacer así y van a ir sacando así. Pues todo eso hay que estudiarlo. Es la psicología del lenguaje. A esto de los gestos lo llaman posología. El campo del lenguaje es muy rico para estudiar. Bien, como les dije, manden sus comentarios. Preguntas. El estudiante inteligente cuestiona. El estudiante que es como una alcancía que se deja ahí depositar lo que dice el maestro, pues es un ser pasivo. El mundo cambia porque hay gente que cuestiona lo que ya existe. Panicuna o auricuna, aiguayá. Hermanas y hermanos, pronto, observen, no estoy moviendo así. Nuestra despedida andina siempre es con la mano abierta, como decir, anda, pero yo te espero. Te estoy dando la energía, pero también te estoy esperando. Posología, ¿verdad? Bien, hasta pronto.